¿Qué tal nuevamente? Vamos a continuar con la unidad número 3 de la guía para el estudio bueno, la guía de contenido para la prueba de conocimientos básicos de matemática para poder ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya cubrimos la unidad uno, que es numeración maya o sistema de numeración maya. Ya cubrimos la unidad 2, que es lógica proposicional. Y ahora estamos a la mitad, diría yo, de la unidad número 3. Hoy vamos a darle un poquito de énfasis al contenido, es decir, no lo vamos a correr, no lo vamos a pasar tan rápido, sino vamos a extendernos un poquito porque me interesa que quede bien definido algunos conceptos allí, ya que estos nos van a ayudar luego para la parte de álgebra, así que es importantísimo que esos conceptos queden muy bien fijados en cada uno de nosotros y podamos pues comprenderlos de manera rápida. Eh, um, bueno, entonces, sin más, voy a compartir mi pizarra para que podamos avanzar. Listo. Ya están viendo el título ahí, operaciones combinadas. Aquí vamos a, bueno, esto también es parte de los elementos que nosotros tenemos que dominar muy bien para luego comprender todo lo demás. Lo primero que vimos fueron los conjuntos numéricos. Ahí hablamos de los números naturales, de los números enteros, los números racionales, que son las fracciones y los decimales, los irracionales, que no vamos a trabajar mucho en ellos, y también de los números imaginarios, que en unión con los números reales, pues forman conjunto de números complejos. Y entonces este es el gran conjunto numérico que nosotros deberíamos de poder comprender y utilizar muy bien. Con base en eso vimos las propiedades de las operaciones. Entonces, para recordar un poquito, hablamos de las propiedades cerradura, hablamos de la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado. Hablamos de la propiedad asociativa, hablamos de la propiedad del elemento neutro, la propiedad del inverso, que para la suma es aditivo y para la multiplicación es multiplicativo. Y por último, hablamos de la propiedad distributiva, sí, la propiedad distributiva que tiene relación o relaciona la multiplicación con la suma o la resta. Bueno, como vamos a seguir trabajando con estas propiedades, pues no, no mencioné detalles de ellas. Luego hablamos de los números enteros, vimos la recta numérica, tratamos de identificar qué número es mayor que otro o qué número es menor que otro, y hay que recordar que establecimos que en la recta numérica el número que está más a la derecha es, pues mi derecha, la derecha tuya sería de este lado, ¿no? El número que está más a la derecha es mayor siempre en la recta numérica, más a la derecha en la recta numérica. Y el número que está más hacia la izquierda en la recta numérica es menor siempre. De esa cuenta, también establecimos que, por ejemplo, si nosotros comparamos el número 200 negativo, por supuesto, con el número 1 negativo, entonces el menos uno es mayor que el menos 200. Y no sé, uno no observa tanto la cantidad aquí o el valor absoluto, que eso sería el concepto ahí, sino observa en qué posición está en la recta numérica. Y en la recta numérica, supongamos que este fuera el cero, entonces el menos uno se encuentra aquí y el menos 200 pues va a llegar a otro punto más hacia la izquierda pues, en la recta. Entonces, eso es lo que hace que un número sea menor. No tanto su valor absoluto o la cantidad que hay, sino su posición y el signo que va a tener. Entonces, eso es muy importante recordarlo porque sirve mucho, especialmente cuando vemos el tema de desigualdades. Y luego también trabajamos las propiedades de las potencias, es decir, cómo se tratan los exponentes y las bases de una potencia cuando se están multiplicando, cuando se están dividiendo, cuando se realiza una potencia de otra potencia o una raíz de una potencia, etcétera. Ahora vamos a trabajar este concepto sobre operaciones combinadas, que también es muy importante saberlo manejar o comprender, porque eso tiene que ver con la aplicación de un concepto que se utiliza bastante, que llamamos jerarquía de operaciones. Lo voy a escribir aquí, solo vamos a cambiar de color.
Listo. Entonces, se lo vamos a escribir como debe ser. Aquí es mayúscula y aquí va tilde. Jerarquía de operaciones. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que hay operaciones que tienen mucho más importancia o superioridad para usar el concepto de jerarquía o preeminencia que otras. En resumidas cuentas, el tema es, cuando yo tengo una combinación de varias operaciones, ¿por dónde voy a empezar? Y voy a pegar aquí una operación que tenemos ahí en el manual para que podamos comenzar a ver algún ejemplo de esto. Bien, aquí está esta operación. Este tipo de operaciones donde hay combinación de operaciones, se conoce como polinomio aritmético, así como lo ven, ¿no? Así como lo oyen, polinomio aritmético. Se refiere a una expresión de muchos términos, prácticamente. En este caso, cada número que ves ahí separado por un signo se le puede llamar también término y pues de esa cuenta es que se llama polinomio. Aritmético, ¿por qué? Porque no hay variables, es decir, todavía no estamos hablando de álgebra aquí, sino son los números independientemente. Entonces, tenemos ahí esa combinación de operaciones y tenemos que observar que hay ciertos signos de agrupación. Entonces, eso, voy a decirlo así, aumenta la complejidad. No es complejo realmente, pero aumenta la complejidad. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que aplicar la jerarquía de operaciones. ¿Qué es entonces la jerarquía de operaciones? Voy a decir que es una regla o un instructivo que nos permite determinar por dónde vamos a comenzar a resolver operaciones como estas o un poquito más complejas, porque puedes darte cuenta que no hay fracciones ni hay potencias, solo hay sumas y restas nada más. Ah, bueno, hay una multiplicación también y hasta ahí. Entonces, si combinas solo tres operaciones, tal vez vas a decir, bueno, ¿y dónde está la multiplicación ahí? La multiplicación está en este punto, ahorita lo estoy marcando con rojo, es decir, cuando tenemos un signo de agrupación y un número a la par y no hay ningún signo allí, entonces este es una multiplicación. La operación es multiplicación. Repito, hay un número independiente y un signo de agrupación y entre ellos no hay ningún signo. Entonces allí se indica una multiplicación. Voy a hacer un alto y pregunto si me escuchan muy bien. ¿Sí se escucha bien? Muchas gracias, gracias. Bueno, entonces, ahora sí entramos al concepto. Para poder comprender el tema de la jerarquía de operaciones, nosotros lo que necesitamos realizar es, o tener frente a nosotros, es un triángulo. Así que vamos a dibujar un triángulo aquí. Ahí está. Tenemos ese triángulo y vamos a ver, estamos. Ahora le vamos a dibujar unas cuantas líneas. Aquí va una. Creo que esa línea está muy chiquita, ustedes. ¿Pero ven? Bueno, no parece, usemos esto. Le vamos a dibujar unas líneas. Aquí va una, aquí va otra y aquí va otra. Y luego le vamos a poner un ordenamiento. Vamos a escribir aquí, listo. Primero, luego aquí segundo, aquí tercero y cuarto. Cuando tenemos operaciones combinadas, seguimos el orden siguiente. Primero, resolvemos las operaciones que están dentro de un signo de agrupación. Ahora me voy a pasar al polinomio que tengo ahí a la par y podemos notar que tenemos dos clases de signos de agrupación. Tenemos este que está aquí y este otro signo, solo esas dos clases. Por supuesto, un signo que abre y uno que cierra. Y esto que estoy mencionando es muy importante cuando nosotros vemos los signos de agrupación. Siempre vamos a tener
un signo que abre y un signo que cierra. Ahora voy a unir estas dos flechas. Creo que están muy delgaditos, ¿no? Entonces, nota que de aquí para acá se conforma un grupo de operaciones, que son todas las que están dentro de ese signo de agrupación se llama corchete, y este obviamente paréntesis. Entonces, tenemos aquí este corchete, y insisto, siempre tenemos que tener un signo que abre y uno que cierra. ¿Por qué? Porque se forma un grupo. Esta es la aplicación de la propiedad asociativa realmente, porque está asociando, en este caso, varios términos, como este -4 que está aquí, pero también varios grupos. Tenemos aquí un grupo y aquí otro grupo. Bueno, entonces tenemos ese grupo grande, pero también tenemos grupos pequeños y también tenemos un signo que abre y uno que cierra. Aquí, aquí abre y el otro cierra. Y con eso se forma un grupo más pequeño de operaciones, igual aquí, un grupo más pequeño de operaciones. Entonces, la pregunta es, en un polinomio aritmético como este, ¿por dónde voy a empezar? Y la jerarquía de operaciones me dice que voy a empezar a resolver los ejercicios o las operaciones que están contenidas dentro de un signo de agrupación. Ok, entonces ahora volvemos al polinomio y observemos qué operaciones están dentro del signo de agrupación. Tenemos dos clases de signos de agrupación. Primero este que forma un grupo grande y luego el otro, otros dos que forman grupos pequeños. Bueno, obviamente vamos a resolver primero los grupos pequeños porque este -4 no lo puedo operar con el 5. ¿Por qué? Porque el signo de agrupación viene a ser como una pared, una frontera, una puerta, como sea. El concepto es que yo no puedo operar ninguno de estos tres con este -4 hasta que los pueda sacar del grupo. A ese proceso de sacar la operación del grupo se le llama simplificar. Entonces, eh, antes de operar el -4, tengo que resolver todo lo que hay en el grupo pequeño y, por supuesto, todo lo que hay aquí. Entonces, por ahí vamos a empezar. Lo voy a dejar pendiente porque vamos a terminar de explicar aquí la jerarquía de operaciones. Una vez operamos todo lo que está dentro de los grupos, y por cierto, los grupos se van resolviendo del más pequeño al más grande. Siempre es así, del más pequeño al más grande. Entonces, una vez resolvemos todo lo que hay dentro de los grupos, entonces tenemos que resolver las operaciones que contengan potencias y raíces. Lo que voy a hacer es escribir los signos. Las operaciones que tengan potencias y que también tengan raíces. Y dibujo un radical aquí solo para indicar una raíz. Entonces, esas se pueden resolver al mismo tiempo, pero significa que antes de resolver multiplicaciones y divisiones, yo tengo que observar si hay potencias y raíces. Si las hay, entonces voy a resolver primero eso, antes de resolver las multiplicaciones. Y por último, ya resuelvo las sumas y las restas. Entonces, esto es la jerarquía de operaciones. Significa que las operaciones de menor rango son las sumas y las restas. Estas son de rangos intermedios, vamos a decir. Y la primera es el resolver los signos de agrupación. Por supuesto que esto tiene algunas excepciones que vamos a ir viendo a medida que nosotros resolvamos algunos ejemplos. Pero voy a resolver lo que tenemos ahí a la par, aplicando esta jerarquía, para luego ver algunas variantes, voy a decir, de los de cómo se resuelve. Vamos a dejar ahí cerquita a la mano la jerarquía de operaciones, el triángulo, solamente para recordarlo, pero vamos a resolver. Bueno, entonces, observo el polinomio aritmético, estoy notando que sí hay signos de agrupación, entonces observo cuáles son los grupos más pequeños y eso es lo que voy a resolver. Aquí se lleva esto paso por paso.
Si se puede hacer un cálculo mental, fabuloso. Pero ahorita lo voy a resolver paso a paso solamente para que puedas ver el proceso. Escribo igual aquí. Eso es importante tenerlo siempre, ¿no? Escribir el signo igual. Y yo puedo escribir la respuesta de este lado, aunque también la puedo escribir de este lado aquí abajo. Y es lo que voy a hacer. Entonces, yo voy a resolver este grupo y este grupo, pero voy a ir copiando el resto del polinomio que no he tocado. Entonces, voy a copiar -2, voy a copiar el corchete y el -4. Cuando llego a ese grupito que está allí, debo notar también que son operaciones en donde tenemos un número positivo. Ese 5 es positivo. Hay que recordar que si no tiene ningún signo aquí, entonces es positivo. Entonces, este 5 es positivo, pero este 4 es negativo y este 3 es negativo. ¿Qué hago? Aplico las leyes de signos para sumas y restas. Entonces, en este caso, como tenemos, digamos, operaciones del mismo rango, porque son positivos y negativos que están en el cuarto rango. Entonces, como son del mismo rango, yo puedo resolver de izquierda a derecha, es decir, en este sentido. ¿Qué significa eso? Significa que opero el 5 positivo con el 4 negativo y el resultado con el 3 negativo. Así es como lo voy a hacer. Voy a repetir esto. Cuando tenemos operaciones del mismo rango, que en este caso son positivos y negativos, y no hay signos de agrupación entre ellos, entonces la operación se hace de forma simple, de izquierda a derecha. Entonces, voy a hacer un apartado por aquí, después lo voy a borrar, por supuesto, para resolver esa parte. Yo tengo 5 positivo, luego tengo -4 y -3. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo lo resuelvo de izquierda a derecha? Entonces, comienzo primero operando estos dos, aplicando leyes de signos. Las leyes de signos para sumas y restas me dice que si tengo diferentes signos, como en este caso uno más y otro menos, entonces en la respuesta escribo el signo de la cantidad que tiene más o la de mayor valor absoluto. En este caso es el 5. Es decir, hay 5 positivos y hay 4 negativos. Entonces, como hay más positivos, escribo en el resultado, este es un resultado preliminar, escribo en el resultado el signo del que haya más. Y luego resto las cantidades, o al mayor le quito el menor, que sería a 4, a 5 le quito 4. Entonces, la respuesta aquí es 1, es un resultado preliminar. Este resultado ahora lo voy a operar con este. Entonces sería así. O sea, la operación viene aquí, luego viene acá. Sería +1 -3. Otra vez son de diferente signo. Copio el signo del que haya más o de la cantidad más grande, que en este caso es 3 negativos. Y luego al 3 le quito 1 y eso me da 2. Entonces aquí la respuesta es -2. Este -2 es el resultado de este grupo pequeño. Así que voy a escribirlo. Ah, bueno, pero menciono algo más. Una vez operé todo ahí, entonces vamos a escribirlo así. Iba a explicar algo ahorita, pero no lo voy a hacer para no abrumar. La respuesta es -2. Listo. Ahora voy a resolver este que está acá. Para eso voy a borrar este apartado que hice aquí. Ahí estamos. Y vamos a resolver ese. Este otro grupo que estoy resaltando ahorita con verde sería 7 positivos, porque nota que aquí no hay ningún signo, donde estoy marcando con verde. El 7 no tiene un signo, por lo tanto sabemos que es positivo. Luego tenemos -4, luego tenemos -6 y luego tenemos +2. Listo. Este también lo resolvemos de izquierda a derecha, porque no hay ningún signo de agrupación entre ellos y son de la misma jerarquía. Todos son positivos y negativos, o sea, del cuarto nivel, del primer nivel, digamos, del cuarto orden.
Entonces tendríamos 7 positivos menos 4. Y aplicando las leyes de signos, eso sería 7 menos 4. Copio el signo del mayor, resto cantidades, 3 positivo. Luego tenemos más 3 menos 6. Copio el signo del mayor, que en este caso es 6 y tiene el negativo. Resto las cantidades, entonces el resultado es menos 3. Y luego opero menos 3 más 2. Copio el signo del mayor, que es menos otra vez. Resto las cantidades y da 1. Ese menos 1 va aquí, es el resultado del siguiente grupo, menos 1. Y vuelvo a copiar los paréntesis y este menos que está aquí es este, de aquí arriba. ¿No? Bien, voy a borrar este agregado que hice allí. Listo. Este se quedó y este también. Ahora voy a cerrar el corchete, este que está aquí, lo cierro y copio el menos 4. Me detengo por un momento y pregunto, ¿hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? No, todo entendido. Muy bien. Alexander, ¿alguna pregunta? Bueno, pensaré que no. Siempre está el chat para que puedas responder. Bueno, ahora notemos que no he quitado los paréntesis y se supone que debería de hacerlo. Sí, debería de hacerlo. Pero lo quise hacer porque notemos que nos queda aquí positivo y aquí negativo. Entonces, hay dos formas de resolver esto. La primera es la forma técnica, voy a decir, y la otra es la forma práctica. A ver, cuando nosotros tenemos un signo de agrupación y delante tenemos un signo, como en estos dos casos, hay que poner atención a qué signo hay. Y hay que recordar que en la recta numérica, cuando tenemos signo positivo, significa que la cantidad va hacia la izquierda. Y cuando tenemos signo negativo, significa que, perdón, la cantidad va a la derecha, es aquí. Y el negativo significa que va en sentido contrario. ¿Por qué recordamos esto? Porque este signo que está dentro adelante de la agrupación, del signo de agrupación, este me indica en qué sentido va a ir el número que está adentro. O simplemente me va a decir qué voy a hacer con este número y con su signo. Entonces, voy a comenzar con este. Ya que aquí tengo un menos, este menos me dice, este número que está aquí adentro va en sentido contrario. Eso es lo que indica el menos aquí. Hay que recordar que no solo significa resta, sino que significa sentido opuesto. Entonces, insisto, este menos me dice, bien, toma ese número que está ahí adentro y escríbelo, pero en sentido contrario o signo contrario. ¿Eso qué significa? Que como aquí tenemos un menos, pero en sentido contrario sería más uno. ¿Y qué pasa cuando tienes signo más? Simplemente no le cambia el sentido. Entonces, cuando tengo aquí un signo más, dejo el mismo signo que tiene la cantidad dentro del paréntesis, menos 2. Esa es una manera conceptual de resolverlo, pero la manera práctica es multiplicar más por menos, menos, que es válido también. Es como un atajo y algunos matemáticos no mucho aceptan que hagamos eso, pero es válido, es lógico, no altera las propiedades de las matemáticas. Entonces sí podemos venir y de forma práctica decir, bueno, entonces más por menos, menos. Listo. Y aquí menos por menos, más. Es la forma práctica. Es válido hacerlo, pero el concepto es que el signo indica el sentido hacia dónde va a ir la cantidad que está adentro.
Entonces el más me dice, pues va con su mismo sentido. Por eso se mantiene el signo menos. Y el menos me dice, escríbele el sentido opuesto. Por eso es que le cambia el signo. Otra manera de verlo es decir, bueno, si tengo un signo menos delante de un signo de agrupación, el menos cambia el signo de todas las cantidades que están adentro. Y el más no lo cambia. Así que ya te di tres maneras de resolver esto. Sigo entonces. Una vez anulé o suprimí los signos de agrupación, voy a copiar el resto que tengo ahí. Este -4 que está aquí arriba, hay un corchete, tenemos un -2 allí, aquí cierra el corchete y tenemos un -4 que se escribe acá. Listo. Entonces lo que quiero que vayas notando cómo se va simplificando la expresión, desde una que teníamos un poco larga hasta una compleja que ya tiene solo 5 términos. Y ahí tenía más. Pero ¿cómo lo hacemos? Aplicando las propiedades, la jerarquía de operaciones. Bueno, ahora tenemos otro grupo y aquí tenemos tres términos. Son prácticamente son operaciones del mismo rango, es decir, otra vez negativos y positivos. ¿Y cómo lo resolvemos? De izquierda a derecha. Entonces tenemos -4 -2. Como son de igual signo, la ley dice, copias el signo y agrupas las cantidades o sumas las cantidades, que en este caso sería -6. Y luego -6 más 1. Voy a escribirlo así en chiquitito porque es un resultado preliminar el -6. -6 más 1. Copio el signo, son de diferentes signos. La ley me dice que copie el signo de la mayor cantidad, que es menos, y que haga una resta. A 6 le quito 1, entonces me queda 5. Esa es la respuesta de las operaciones que hay dentro de los corchetes. Ahora, voy a seguir dejando el corchete. ¿Por qué? Porque tengo aquí una multiplicación. Entonces, mientras no resuelva eso, no puedo sacar el 5 de ahí. Ahora voy a dejar el 4 aquí, -4, y esto es igual. Bueno, ahora tengo una multiplicación y no puedo resolver este 5 con el 4 negativo hasta que resuelva la multiplicación. Aquí aplicamos otra vez jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque si vemos el triángulo, las multiplicaciones se deben realizar antes de las sumas o restas. Ahora me voy para allá y resuelvo. Sería el 2 por 5, pero son de signos iguales. La ley de signos para la multiplicación me dice, si son de signos iguales, el resultado es positivo. Entonces 2 por 5 es 10. Así, copio el -4, igual. Aquí ya vamos terminando. Son de diferente signo, copio el signo del mayor que es positivo. A 10 le quito 4, me queda 6 y esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta? No, no ninguna. ¿No? No. Bueno, perfecto. Entonces vamos a agregar otro polinomio aritmético, solo que uno más largo. Vamos a buscar uno más largo. Aquí no tengo uno más largo. ¿Qué me pasó? Vamos a buscar uno en la red. Y ahora les voy a preguntar qué voy a ir resolviendo, cómo lo voy a ir haciendo. Vamos a ver. Espérenme un cachito. Vamos a buscar uno aquí largo, grande, de esos que den un poco de miedo. Ya encontré uno. Ah, sí, este está bonito. Ahí está. ¿Se mira bien? Ahora sí. Sí se ve bien.
Bueno, este es otro polinomio aritmético, pero tenemos que notar que ahora tenemos raíz, ups, tengo que usar otro color, este. Ahora tenemos raíz y tenemos potencias y vamos a ver, aquí hay multiplicación porque no hay un signo de operaciones entre los dos paréntesis y tenemos división también. Luego tenemos sumas y restas. Así que aquí tenemos todas las operaciones. Tenemos suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces y tenemos signos de agrupación. Así que aquí tenemos toda la jerarquía de operaciones para resolver. Solo uy, ahí estamos. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Qué me dicen? Por las, donde están los signos de agrupación, Ok. de las potencias de las raíces. Exacto. Observo los signos de agrupación y noto que hay operaciones allí adentro y que entre esas operaciones pues no hay más signos de agrupación. Bueno, en este caso sí, pero eh, allí estamos hablando de una multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Resuelvo primero lo que hay aquí y lo que hay acá. Está muy chiquito, muy delgado el lápiz. Solo déjenme ver eso. Ahí estamos. Vamos a acercar otro poco. Listo. Sí, yo también. Bueno, ahí estamos. Entonces, a ver, resolvemos primero lo que encontramos acá. Voy a escribir igual, abro el corchete porque todavía no voy a sacar esas cantidades de allí. Y veo la raíz cúbica de menos 27. Hay que recordar que las raíces son las inversas de las operaciones de potencias. Y entonces, ¿qué significa esto? Yo sé que 3 elevado al cubo es 3 por 3 por 3. Y eso es igual a 3 por 3 9 por 3 27. 27. En el caso, bueno, tenemos un menos 27 aquí, así que aquí tiene que ser menos 3 al cubo, luego aquí vamos a tener menos y aquí menos. Sería menos 3 por menos 3 9 positivo. Y luego más 9 por menos 3 es menos 27, que es este número que está aquí. Ese es el menos 27. Listo. Entonces, sí. Entonces, este menos 27 cuando le extraemos la raíz cúbica, prácticamente estamos hablando de la operación inversa. Ahora lo voy a escribir así. La raíz cúbica me lleva a la potencia. Y lo que me dice la raíz es que busque la base de una potencia que dio como resultado menos 27. Esa base es este menos 3. El 3 exponente equivale al índice de la raíz. Por eso es que vemos que son operaciones inversas. Ahora vuelvo a lo que tengo arriba. Arriba tengo menos 27, bueno, la raíz cúbica de menos 27, que voy a escribir de respuesta. Voy a escribir menos 3. Ahora voy a borrar esto. Listo. Luego tengo una multiplicación. Voy a usar las aspas o lo voy a convertir en asterisco. Y aquí tengo una potencia. Como son de la misma jerarquía las potencias y las raíces, entonces puedo resolverlo de una vez. Tengo menos 3 al cuadrado. Eso es igual a 9 porque es menos 3 por menos 3. Y 9 positivo, por eso ya no escribo ningún signo. Y después de eso aparece el menos 3. Lo voy a dejar ahí
en stand-by un rato. Ahora cierro corchete, copio el signo más que está aquí, más, y luego observo esta operación. En este grupo encuentro lo siguiente. Encuentro una potencia, una multiplicación y una división. Ah, bueno, y encuentro una suma y luego una resta. Entonces ahí prácticamente tengo todas las operaciones que voy a hacer. ¿Por dónde voy a empezar? Pues voy a empezar por las potencias y no hay raíces. Entonces la potencia es lo primero que voy a resolver. ¿Qué sería? Menos 3 al cubo. Me recuerda al cómo resolví la raíz cúbica de menos 27, así que el resultado es menos 27. Lo dejo ahí. Ahora, aquí tengo una ventaja y es que este lo puedo resolver de una vez, que sería 3 multiplicado por menos 3. Eso es igual a menos 9. Pero aquí tengo que hacer voy a decir un apartado y voy a resolver de este lado aquí abajo. Tengo esta expresión, observa, menos 3. Entonces, aquí este 3 tiene un positivo porque no tiene nada escrito y luego hay un signo de agrupación. Entonces multiplico más 3 por menos 3, o más por menos es menos. Más por menos es menos y luego 3 por 3 es 9. Pero tengo este otro signo más que no he utilizado porque los que usé fueron estos dos. ¿Qué pasa en ese caso? No puedo escribir algo como esto porque es un error, voy a decir. No, no es lógico en matemática que tengamos un par de signos así. Siempre hay que hacer la separación. Al agregar estos signos de agrupación, estoy separando el menos, que fue el resultado de la multiplicación de estos dos, y el más, que es parte del polinomio, que son distintos. Luego, como lo tengo expresado un más delante de unos signos de agrupación, voy a recordar lo que mencioné anteriormente. Ese más, yo puedo eliminar los signos de agrupación sin cambiar el signo de este. Así que ahí la respuesta es menos 9, simplemente. Entonces aquí vuelvo y escribo menos 9, que es el resultado de esto que está aquí, incluyendo este más. Bueno, ¿se comprendió eso? ¿Vamos bien? Sí, Vale. Por último, último de este grupo, dentro de este grupo, resuelvo esta división. Está sencillísima, ¿no? El resultado es 2. 2. 2. Ahí está. Entonces, ya tenemos resuelto los dos grupos, pero me resultan otras operaciones. Voy a terminar esta primera parte resolviendo todo lo que está aquí. Esto lo puedo resolver de una vez. ¿Por qué? Porque no hay signos de agrupación entre ellos. Pero puedo notar que aquí hay una división, pero el dividendo tiene raíz cuadrada. Entonces tengo que resolver primero esa raíz cuadrada antes de operar la división. Y lo vamos a hacer también un apartado aquí abajo. Tengo raíz cuadrada de 64 dividido menos 4. Listo. Entonces, la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64. Para verlo en detalle, hay que recordar, que la raíz cuadrada me dice, busca la base de una potencia que da como resultado 64. Pues simplemente yo recuerdo que la potencia es 8 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 8 por 8, 64. Entonces, ah, insisto, la raíz cuadrada me dice, bueno, busca la base
que dio como resultado el 64, con una potencia de exponente 2. Si es raíz cuadrada, la potencia va a ser exponente 2. Si es raíz cúbica, la potencia va a ser exponente 3 y así. Entonces, simplemente tengo que encontrar esta base. Yo ya sé que es 8 y escribo 8 allí. Vuelvo aquí, entonces, raíz cuadrada de 64, 8. Esto está dividido entre 4 negativo. Y aquí aplico ley de signos. La ley de signos me dice que más dividido entre menos es menos y 4 entre 8, 2. Entonces la respuesta allá arriba para esta división es -2. Y luego tengo un +2 ahí. Bueno, voy a borrar esto. Ahí está. Ahora vamos a continuar con esto. Entonces, igual aquí tengo otro grupo, aquí tengo otro grupo y estos dos que puedo operar de una vez. Vamos a resolver. Para operar lo que está aquí adentro, pues tengo una multiplicación. Primero resuelvo esa multiplicación, que sería -3 por 9. El 9 es positivo ya que no tiene un signo ahí. Entonces es -27. Voy a hacer un previo ahí, -27. Y ese -27 le tengo que restar 3 o -3. -27 -3. Bueno, la ley de signos me dice que copio el signo y sumo las cantidades. Entonces eso es -30. Vamos a borrar este previo. Ahí está. Continúo. Después de eso, como ya operé todo lo que está aquí adentro del corchete, pues ya no voy a escribir los corchetes. Allí ya simplifiqué o suprimí los signos de agrupación. Ahora, tengo este más que está aquí, pero no lo voy a escribir todavía porque voy a ver qué signo resulta aquí. Y tengo 2 menos 9, el resultado previo es -7. Y luego -7 menos 27, bueno, la ley de signos me dice copia el signo y sumas, entonces es -36. Listo. Y ahora opero estos dos. Nota aquí algo interesante porque hay que recordar las propiedades de las operaciones. Aquí tengo la propiedad del inverso aditivo. ¿Y qué me dice la propiedad del inverso aditivo? Me dice que si yo opero un signo, perdón, un número con su contrario o su opuesto, aquí tengo -2 y su opuesto es +2. Entonces eso da como resultado elemento neutro, que en este caso es 0. Entonces eso se puede cancelar así. Se acostumbra a veces solo escribir una línea o si no con una flechita y un 0. Por si alguna vez estás estudiando o miras un video y el que está enseñando hace lo siguiente, significa que tienes aquí dos números opuestos y que dan como resultado 0. Ya no escribo nada. Luego tengo, entonces, esta es la respuesta final. Otra vez, leyes de signos. Esto es una suma algebraica, se le llama a veces. No necesariamente tiene que tener más para que se llame suma. Se le llama suma algebraica. Donde tenemos dos números con igual signo. Se copia el signo, se suman las cantidades y el resultado es 66. Bueno, ahí está entonces el desarrollo de esta operación. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, No. entonces, como puedes darte cuenta, para resolver polinomios aritméticos es muy sencillo, solo es de aplicar la jerarquía de operaciones. Tomando en cuenta que si tienes un grupo, entonces allí dentro del grupo hay que buscar tal vez grupos más pequeños o simplemente aplicar dentro de ese, seguimos aplicando la jerarquía de operaciones. Bueno, básicamente eso. No se trata de decir necesariamente que primero voy a usar siempre resolver lo que está dentro de los grupos, sino que a veces, antes de suprimir un signo de agrupación,
tenemos que volver a aplicar jerarquía de operaciones dentro del grupo más pequeño. Entonces, básicamente, a veces ya cuando tenemos signos de agrupación, quizás empezamos con el, la operación de menor rango o la siguiente, dependiendo de qué operaciones se realizan. Bueno, espero que eso haya quedado claro, a ver si no lo confundí con esta última explicación, pero realmente es solo de aplicar la jerarquía. Básicamente la jerarquía lo que es una lista de criterios para resolver operaciones de este tipo. Bueno, aquí estaba muy sencillo, ya cuando trabajemos el tema de fracciones, pues quizás tengamos unos polinomios ya con fracciones. Bueno, dejando entonces la jerarquía de operaciones, ahora sí vamos a ver este tema de las fracciones, que realmente tiene que ver con el conjunto de números racionales. Mejor voy a escribir números racionales. Cambiamos de color, hacemos más grande. Números racionales, y aquí hay que recordar que en realidad hablamos de fracciones y decimales. Y también hay que recordar que estos números están asociados. Bueno, para recordar un poco esos conceptos, tenemos que hacer memoria y voy a hacer un cuadrado aquí. Una fracción es un número que representa una parte. Así tenemos que comprender las fracciones. Un número que representa una parte. Entonces, eh, cuando se divide un todo, voy a usar la expresión un todo, porque puede representar un número uno o puede representar un número 100, digamos, y me voy a quedar con esos dos, el número uno o el número 100. O puede representar un grupo, una cantidad de objetos, cuando decimos un todo. Entonces, tenemos, a ver, este cuadrado, vamos a decir que ahorita representa uno, o sea, una unidad. Puede ser una pizza, un pastel, un carro, puede ser una pieza de madera, cualquier cosa, pero que sea uno. Entonces, si yo divido esa unidad en dos, la fracción lo que me dice es en cuántas partes dividí la unidad. En este caso, la dividí en dos partes. Y si de esas dos partes yo decido usar una, digamos, si fuera una pizza, me comí la mitad. Si fuera una pieza de madera, convertí esa pieza de madera en acerrín, lo que sea. Pero yo tomé una de esas partes. Entonces la fracción me dice, la unidad se dividió en dos partes, de las cuales tomaste una. Por ejemplo, y aquí voy a introducir otro elemento. Pero si yo decido juntar esas dos partes, digamos que fuera como el juego de memoria, en el juego de memoria tienes una figura y buscas la otra y luego formas una pareja. Entonces, tú decides juntar dos mitades y por supuesto, si juntas dos mitades, estás formando una unidad. Entonces sería así. Nota que si tienes una fracción donde, ahorita voy a usar estas expresiones, pero después usamos la palabra correcta. Si tienes una fracción donde el número de arriba y el de abajo son exactamente iguales, tú tienes una unidad. Siempre. O sea, si fuera 100 partido 100, eso es igual a uno siempre. O sea, no importa qué cantidades sean las de arriba y la de abajo, pueden ser millones, pero si son las mismas exactamente, siempre tienes uno. ¿Por qué? Porque la fracción te dice, dividiste la unidad en 100 partes y tomaste 100 de esas partes. Prácticamente lo tomaste todo o tomaste uno. Bueno, retrocedo todo esto, o mejor vamos a hacer otro cuadrado abajo. Y vamos a ver, tomamos el cuadrado, aquí está.
Ahora, ¿qué pasa si ese uno, siempre voy a decir que es uno, lo divido en cuatro partes? Entonces, y digamos que decido usar tres de esas cuartas partes. La fracción va a ser dividir la unidad en cuatro partes y tomé tres. Y un último ejemplo con esto. Ups, un último ejemplo. Supongamos que la unidad, voy a escribir siempre el uno aquí, eso representa uno, una unidad. Entonces supongamos que la unidad decidí dividirla en, vamos a ver, 3 aquí y 5 aquí. 2 a 4 de ejemplo. Entonces, ¿cuántas partes salieron allí? Cuenten, ¿cuántas partes 12. salieron? 12. Entonces aquí abajo va un 12. Entonces, este de aquí se llama denominador y me indica en cuántas partes se dividió un todo o la unidad. Y bueno, y si yo uso solo dos, si uso solo dos, entonces aquí escribo 2 doceavos. Y entonces ahorita voy a aprovechar para introducir otro concepto. 12 aquí. Vamos a ver. Sí, voy a marcar esto. 2. Eso es igual a 2 doceavos. Listo. Bueno, voy a cambiar esto porque mejor decido usar 4. 4. Entonces aquí son 4 doceavos. Ahora quiero que notes algo. Observa que si yo puedo separar tres bloques de 4, mejor uso verde para que se note más. Puedo separar tres bloques de 4. Tampoco. Bueno, vamos a ver. Este usemos. Aquí sería un bloque de 4. Aquí sería el otro bloque de 4 y el otro bloque de 4 acá. Tengo tres bloques de 4. Y si solo me quedara con esos tres bloques de 4, yo puedo decir que este que está aquí, lo voy a marcar en verde, ese que es 4 doceavos, también puede ser un tercio. ¿Sí o no? Sí, ¿Se nota bien porque la solo, relación? Sí, 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 porque solo se usó una tercera parte de. correcto. Esto que estoy marcando aquí con el cuadrado y etcétera es el concepto de simplificación de fracciones. Es decir, cuando yo simplifico fracciones, lo que estoy haciendo es agrupar en más grupos más grandes las partes. O simplemente el concepto técnico es que yo observo que este 4 se le puede extraer la cuarta parte, que sería uno, o se puede dividir entre 4. Pero este 12 también se puede dividir entre 4 y su resultado sería 3. Técnicamente nosotros lo que haríamos es dividir este entre 4 y este también entre 4. Para simplificar eso hacemos, dividimos numerador y denominador por la misma cantidad para obtener una fracción que numéricamente se representa más pequeño, pero gráficamente esa fracción representa la misma parte, o sea, 4 tercios representa una tercera parte siempre, son equivalentes. 4 tercios, perdón, 4 doceavos, perdón. 4 doceavos es equivalente a un tercio, siempre. Y este es el concepto de la simplificación de fracciones. Si yo simplifico una fracción, significa que busco una fracción equivalente que se expresa con números más pequeños, como el caso de 4 doceavos igual a un tercio. Bueno.
Entonces, aquí estoy integrando bastante información. Y luego voy a usar ahora ese mismo cuadrado, pero no voy a dividir entre 3 ni así, sino entre 10. Entonces vamos a ver si lo puedo hacer. Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo 5 quintos, pero ahora los divido entre 2 y tengo 10 décimos. Entonces aquí sería décimo, así. Bueno, de esos 10 décimos yo decido utilizar, a ver, digamos, 4. Entonces esto sería 4 décimos. Esta fracción, las fracciones que tienen como denominador un 1 seguido de ceros, se les llaman fracciones decimales. ¿Por qué razón? Porque cuando dividimos un todo entre 10, entre 100, entre 1000, etcétera, nosotros podemos expresar esas cantidades de otra forma, no como fracción, sino como números decimales. Hay que recordar que la expresión decimal tiene como raíz esta palabrita, este prefijo que viene de 10. Entonces, ¿qué significa un decimal? Significa que la unidad yo la dividí en 10 o en grupos de 10. 10 grupos de 10, que sería 100. 10 grupos de 100, 10 grupos de 1000, etcétera. Entonces, ahí es donde van surgiendo los números decimales y se pueden expresar de otra manera. Solo voy a expresar aquí abajo. Vamos a ver, usemos otro color. Este. Bueno, entonces supongamos que esa unidad es una línea y yo la divido en 10 partes. Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí 0 y aquí 1. Entonces, este segmento que está aquí se puede expresar como 0.1, que sería un décimo. O sea, la décima parte de la unidad, un décimo. Pero si yo utilizo, digamos, 5, que sería de aquí para acá, es lo que estoy marcando en verde, entonces allí tendríamos 5 décimos, que se expresa así. Y aquí sería 9 décimos, que se expresa de esta manera. Entonces, esta forma de expresar las partes de uno o de una unidad se llaman números decimales. Y se establecen con un punto. Ese punto me indica que lo que sigue después son grupos de 10, ah, o que la unidad se dividió en grupos de 10. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 9 décimos, pues yo sé que la unidad se dividió en 10 partes. Pero ¿qué tal si tengo 95? Eso ya no se llaman décimos, se llaman centésimos. ¿Y qué significa? Que la unidad se dividió en 100 partes. O sea, cada uno de estos segmentos de uno se divide en 10 más. Y 10 por 10 me da 100, 100 centésimos. Y si tengo aquí otros 5, ya tengo 3 aquí. Entonces ya sería un grupo más grande de 10, que sería milésimos, porque la unidad se dividió en 1000 partes. Y nota que estos 3 tienen relación, estos numeritos de aquí tienen relación con la cantidad de ceros. Por ejemplo, si usamos el 10 que tiene un cero, entonces sería 4 décimos. Como es 10, aquí solo hay un número. Pero si fuera 100, entonces la expresión sería 4 centésimos. Y aquí hay dos números porque aquí tengo dos ceros. Y si fuera 1000,
Entonces la expresión sería 4 milésimos, que en la parte decimal de los números serían 3 unidades, 3 cantidades o 3 cifras. Listo. ¿Se comprenden estos conceptos? Un poquito. A ver, Es es que, que, a ver, dime, ¿dónde está la duda? es que cuando hizo la recta, yo creo que cuando hizo la recta, Allí. ya no entendí mucho. Bueno, No, al momento de la respuesta, de poner la respuesta. aquí. Ajá, ¿Y todo esto? eso sí lo entendí. Vale, ok. Entonces voy a borrarlo. Vamos a seguir borrando esto y esto y esto. Entonces, vamos a hacer esto a un lado, lo vamos a achicar un poco para tener más espacio. Y bueno, entonces originalmente tenía 4 décimos, ¿cierto? Y que entonces esto lo vamos a expresar de esta forma, 4 décimos, así, que representa este de acá. Ahora, Ujú. vamos a ver, ¿qué tal si no divido entre 10, sino divido entre 100, que sería 4 centésimos? Así. Como estamos hablando de grupos de 10, entonces en ese cuadrito que tengo ahí arriba dividido, ahorita lo tengo dividido en 10, pero ahora lo necesito dividir, lo voy a dividir entre 100 partes. Prácticamente voy a solo hacer líneas pequeñas. 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tendríamos 10, ¿cierto? De aquí para acá, 10, que sería así, una línea, otra línea, otra línea, otra línea, y luego acá, luego aquí, y aquí, y aquí. Pero aquí también tendría que tener 10. Entonces, como había hecho 5, solo los parto a la mitad, y también tengo 10. Tengo 10 de aquí para acá, y tengo 10 de aquí para acá. Eso me da 100, ¿cierto? 100 cuadritos, 100 partes. Y si yo tomé, a ver, ¿cuántas tomé aquí? Originalmente 4 décimos eran. Pero ahora solo voy a tomar 4 chiquititos de estos. Aquí va uno, aquí va dos, tres y cuatro. Solo estos 4 que están aquí. Entonces tomé 4 centésimos, ¿cierto? ¿Y el Sí, decimal cómo sería? El decimal sería así, porque son grupos más, son partes más pequeñas, mucho más pequeñas, la décima parte. Entonces, hay que notar que cuando tenemos aquí décimos, en la expresión decimal solo vamos a tener una cifra, un cero, una cifra, pero aquí tenemos 100, dos ceros, y en la expresión decimal tenemos dos cifras, dos ceros, dos cifras. ¿Se comprende esa relación? sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Vaya. Ok. Entonces, insisto, estas fracciones se conocen como fracciones decimales porque nos permiten comprender la relación que hay entre una fracción y un número decimal. Ahora, si tú usas la calculadora y divides 3 entre 4, eso te va a dar 0,75, que es otro decimal. Ya no cabe. Es otro decimal. Pero ahí tendríamos que pasar al proceso de divisiones que nos enseñaron
con este símbolo, etcétera, que no lo vamos a hacer, pero encontraríamos que nos va a dar este decimal que está aquí. ¿Yo a qué quiero caer? Quiero caer al hecho de que los decimales equivalen a una fracción y viceversa, y se pueden representar uno que otro indistintamente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Bien, una última cosa. Cuando tenemos una cantidad dividida entre 100, eso también equivale al porcentaje o el famoso tanto por ciento. Por ejemplo, cuando nos dicen el 4% sería esto, o sea, 4 partes de algo que se dividió en 100. Eso es el tanto por ciento. Tanto, la palabra tanto se refiere a cuántas partes estoy usando o estoy tomando, etcétera. Si fuera un descuento, por ejemplo, te dicen, le vamos a descontar el 4%. ¿Qué significa? Agarran la cantidad total de dinero, la dividen en 100 y de esas 100 agarran 4 y esas no te las cobran. Entonces, por ejemplo, si fueran 100 quetzales, el 4% serían 4 quetzales. Y si fueran 1000 quetzales, el 4% serían 40, etcétera. ¿Por qué? Porque agarran la cantidad total, no importa si son 100, si son 20, si son 1000, si son 5000. La cantidad total se divide en 100 pedazos, 100 partes. De esas partes toman una cantidad según el porcentaje que le digan a uno. Si es 4%, pues entonces toman 4 partes de esas 100. Así que un porcentaje, voy a escribir aquí abajo, también un porcentaje se puede expresar como un decimal y también como una fracción. Siempre. Esto es importante, por ejemplo, cuando estudiamos matemática financiera, porque le dicen, se hizo un préstamo a una tasa del 2.5%. Entonces, ¿qué significaría eso? Significaría un decimal 2.5%, así. No, mejor todavía no voy a usar ese decimal. Digamos, se hizo un préstamo a una tasa del 17%. Mejor así. ¿Qué me está diciendo? Digamos que si me prestaron 15,000 quetzales, entonces estos 15,000 los dividen en 100 partes y de esas 100 partes solo agarran 17 partes de esas 100 y se lo cobran a uno adicional, ¿no? Porque sería un préstamo. Eso es lo que significa el tanto por ciento. Una cantidad dividida en 100 partes y de esas se toma lo que indique la tasa. Bueno, hasta ahí lo dejo de momento, pero es parte de cómo se van manejando las matemáticas financieras. Regreso entonces. Hablamos de que una fracción es una parte de un todo y que dependiendo en cuántas partes se divide el todo, entonces usamos una expresión que representa esa parte. Entonces, si divido entre 2 un todo, entonces represento con el numerador, con el número 2. Si divido entre 4, entonces el numerador va a ser número 4. Y el denominador va a ser 4 y el numerador, que es este, el de arriba, va a representar la cantidad de partes que estoy usando. Y así, pues cada una. Hablamos un poco de las equivalencias y para simplificar, pues, dos fracciones pueden ser equivalentes. ¿Cómo se determina si son equivalentes? Si representan al final la misma parte, como en este caso, aquí lo que estoy moviendo. Si representan la misma parte, aunque se expresen de distinta manera numéricamente, las fracciones son equivalentes y eso nos ayuda a simplificar o amplificar fracciones. Y luego hablamos de los casos en los que el todo o la unidad se divide en 10, 100, 1000 partes, etcétera. Esas fracciones se les llaman fracciones decimales porque van a representar decimales, voy a decir así, decimales puros. A partir de este concepto,
Entonces yo caí en este tipo de división o este tipo de fracción, que las fracciones representan siempre un número decimal a través de la división que se hace del numerador entre el denominador. Bueno, y me alargué un poquito y hablé del porcentaje, eh, para poder entender que el porcentaje equivale siempre a un decimal y también a una fracción con denominador 100. Bueno, hasta aquí los conceptos importantes para poder entender las fracciones. Ahora vamos a hablar de las operaciones entre fracciones. ¿Alguna pregunta con todo eso que va ahí? No, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces hablemos de las operaciones entre fracciones, y aquí vamos a ir corriendo un poquito. Cuando nosotros, bueno, pero antes hablemos de la suma. Suma, esto. Ahora sí, suma y resta entre fracciones. A ver, aquí tengo una fórmula que me ayuda a expresar cómo se resuelven las sumas y restas entre fracciones. Cuando nosotros sumamos o restamos fracciones, vamos a tener siempre dos casos. Se nos van a presentar las sumas y restas de fracciones en dos formas o dos modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Cuando las fracciones tienen igual denominador y cuando tienen diferente denominador. Entonces, ¿qué se hace o cómo se resuelve en cada caso? Ahí está. Entonces, allí tengo las fórmulas, voy a decirles así, o los modelos de cómo se operan las fracciones en cada caso. En las figuras de arriba tenemos ya sea una suma de fracciones con igual denominador, y en la de abajo tengo una suma de fracciones con diferente denominador. ¿Cómo se opera eso? Entre paréntesis, solo menciono otra vez el concepto, de esto, porque, por ejemplo, si yo tengo, a ver, digamos que tengo aquí un, una unidad, ¿no? Dividido en dos nada más. Y aquí tengo otra dividida, ahora sí, vamos a colocar aquí, le vamos a poner el mismo tamaño, ahí está, un poquito más ancha. Ahora, supongamos que esta la tengo dividida en tres partes. Listo. Y yo quiero, aquí voy a escribir un medio, y aquí un medio también, aquí un tercio, porque está dividido entre tres. Listo. Ahora, si yo quiero agrupar una cantidad, esta mitad con un tercio, entonces notemos cómo se va a lograr eso. Un medio sería como esto. Ahora me llevo para acá el medio. Y luego un tercio sería como esto. Ahora me lo llevo para acá. Entonces, observen el ancho que tienen las dos fracciones. Una es un medio y la otra es un tercio. Si yo quiero hacer una suma entre estas dos, no la puedo realizar porque son de diferente denominador. ¿Y eso qué significa? Que representan distintas partes de la unidad. El 2, el medio representa una parte más grande de la unidad y el tercio representa una
parte más pequeña. Entonces, matemáticamente no puedo sumarlas. Si fuera una pizza, solo las juntamos y comemos, ¿no? Pero matemáticamente no puedo sumarlas porque representan distintas partes de la unidad. ¿Cómo puedo resolver eso? La forma de resolverlo es buscar que tengan igual denominador. ¿Y cómo lo logro? Entonces yo lo logro dividiendo aquí entre 3 y ya voy a tener 6. Y aquí divido entre 2 y voy a tener las mismas 6. Aquí tengo, ya voy a tener aquí un sexto. Bueno, cada uno pues se va a llamar un sexto. Un sexto. Igual acá. Entonces, si son sextos, yo ya puedo sumar. ¿Por qué? Porque van a representar prácticamente la misma cantidad de la misma parte. Por ejemplo, aquí voy a jalar un sexto, sería este pedacito, está aquí, y luego tengo otro, este de aquí. Vamos a ver, no le puedo dar la vuelta, pero el concepto es que esta parte, ambos son un sexto. Y si le diera la parte a esta parte que estoy moviendo, si le diera la vuelta, quedaría como este y ya los podría unir, ya los podría sumar matemáticamente, porque sí representan la misma parte de la unidad, un sexto y un sexto. Ahí tendría dos sextos. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Pues convirtiendo los dos en sextos. ¿Y cómo lo hago? Pues multiplico, ¿no? Multiplico el un medio por 3, 3 arriba y 3 abajo. Perdón, por 2. 2 arriba y 2 abajo. Y eso me da como resultado 3 por 2 es 6 y 1 por 2 es 2. Entonces yo sé que un medio representa 2 sextos, 3 sextos. Un tercio, perdón. Un tercio representa 2 sextos. Pero un medio me va a representar un medio. Un medio me va a representar 3 sextos. Que sería, este 2 lo multiplico por 3 que me da 6. Y este uno por 3 que me da 3. Entonces, cuando yo ya los convierto con el mismo denominador, ya se pueden operar. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque esta comprensión de que al final yo necesito convertir a igual denominador dos fracciones, me va a servir ya cuando trabajemos fracciones algebraicas. Así que ahorita el concepto que quiero que tomemos es que cuando yo tengo fracciones con igual denominador, yo puedo operarlas en suma y resta sin ningún problema. Pero cuando tengo fracciones con distinto denominador, tengo que hacer una operación especial para poder operarlas. Porque eso que hacemos, este procedimiento especial que hacemos, lo que busca es convertir las fracciones a expresiones con el mismo denominador. ¿Está claro eso? Sí, solo una duda, pero A así ver, como en el ejemplo, tiene también diferente numerador, entonces ahí cambia porque eh, estoy, no o sea, a ver cómo lo digo. La diferencia de numerador no afecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otra vez vamos a usar los cuadritos. Digamos que tuvieras sextos aquí, ah, y la mitad, tienes sextos y luego tienes otros, voy a dibujar otro cuadrito, también sextos, pero que le voy a poner otro color, así. En ambos tienes sextos, y entonces digamos que tuvieras, por decirte algo,
Voy a escribir esto, sexto, y entonces tuvieras 3 aquí y aquí 4. O sea, la diferencia en el numerador no afecta. La diferencia en el denominador sí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en el denominador, o sea, los de abajo, me indica el tamaño de las partes que voy a usar. Si tienen igual denominador, las partes tienen el mismo tamaño. Si tienen diferente denominador, las partes tienen distinto tamaño y necesito convertirlas. Pero la diferencia en el numerador no afecta. ¿Por qué? Porque ya este me dice que tienen el mismo tamaño. Tengo 3 sextos y aquí tengo 4 también del mismo tamaño. Un sexto, tamaño sexto, digamos. Gráficamente sería, para esta primera fracción, tendríamos 3 sextos. Serían entonces estos 3. O podrían ser 2 aquí y uno aquí. 3 sextos. Y es para esta fracción son 4. Entonces podría ser, digamos, uno aquí y 3 de acá. Son 4 sextos. Entonces ahí ya los puedo reunir o los puedo restar, como sea, pero porque son del mismo tamaño. Pueden ser diferente cantidad de partes, pero cada parte tiene el mismo tamaño. No sé si me explico eso. O, o si resuelve Sí, tu duda. ¿Sí? sí, sí. Bueno, es que realmente la duda no era tanto lo que usted está explicando, porque sí lo entendí, Vale. sino que la duda era que en el tercer cuadrito, así como dice A por D, que cómo se resuelve, ajá, más B por C. O sea, si Mm, se puede, así se realiza la operación también. sí, sí, así se realiza. Ah, Correcto. ok. Sí, esa sería la única. Ah, vaya, entonces, perdón, me equivoqué Sí, la pregunta. sí, Sí, esa era la duda. pero bueno, Pero gracias. entonces sí se realiza así porque esa operación precisamente es la que hace la conversión a fracciones equivalentes, básicamente. Bueno, entonces, ejemplos aquí con esto. Solo vamos a cambiar de color. Ya. Entonces, ya no voy a trabajar en fracciones con igual denominador porque al final, pues, es bastante sencillo. Pero trabajemos en estas. Entonces, si tenemos, por decir algo, 15, digamos, 15 16avos más, y aquí escribamos, por decir algo, 7 7 novenos. Entonces, este procedimiento, pues, es bien sencillo porque lo que me dice es que yo multiplico A por D. Bueno, necesito, aquí está. Multiplico A por D. ¿A cuál sería? Sería este primer término, que es el 15. Entonces yo escribo. Y D es este que está aquí abajo, este. Entonces prácticamente elaboro una multiplicación cruzada. Luego aquí tengo B por C, que sería B por C. Entonces, para efectos de esto sería igual, vámonos un poco, sería entonces igual 15 por 9. 15 por 9 más, más B por C, que sería 16 por 7. 16 por 7. Y todo esto dividido, según la fórmula, es B por D, que prácticamente sería una multiplicación aquí. Entonces, sería 16 por 9. Así, se opera eso y se resuelve. Si tienes una calculadora a la mano, como para hacer estas multiplicaciones y darme los resultados. Sí, daría 15 por 9, 135. Ajá. Y la otra, Y 16 por 7 daría 112. y la de abajo, La de abajo sería 144. listo. Ahora la suma de 135 más 112 es igual a 147, ¿verdad?
Doscientos cuarenta y siete. Ah, 247 todavía. Sí, 247. Y abajo 144. Así. Esa sería la respuesta, pero siempre hay que simplificar las expresiones. Aquí no se podría simplificar de una forma, pero sí convirtiendo a número mixto. Ya vamos a ver por qué. A ver, tenemos aquí un número impar y aquí un número par. El número par se puede dividir entre dos, entre cuatro, etcétera, pero este impar no se puede dividir entre dos. Entonces, ya que no se pueden dividir por la misma cantidad los dos números, el numerador y el denominador, la fracción ahí se queda, salvo casos como el que tenemos acá. Nosotros podemos notar que 144 por lo menos cabe una vez en este, ¿cierto? Entonces, eso hay que convertirlo a número mixto, es decir, a una composición de un número entero con una fracción. Como yo sé que, o puedo a simple vista notar que 144 cabe una vez aquí, entonces yo escribo, bueno, hay un entero ahí. Y luego escribo una fracción que va a tener el mismo denominador, pero en el numerador va a tener lo que resta después de 144, es decir, a 247 le quito 144. Y eso es igual a 103. Y entonces ahí tenemos un número mixto. ¿Alguna pregunta aquí? No, ¿No? ninguna. Bueno, está bien. Para convertir a número mixto, lo que se hace es se divide el numerador entre el denominador. El resultado de la división va a ser el número entero. Y lo que sobra, el residuo, va a ser el numerador. Acá. La fracción siempre va a tener el mismo denominador. Básicamente, así es. Bueno, entonces, hasta aquí con la suma de fracciones con diferente denominador. Solo para mencionar aquí algo. Otra forma de ver esto y a verlo de manera más práctica, en primer lugar, este procedimiento se aplica para suma y para resta, indistintamente. Luego, el procedimiento se puede reducir con a veces le llamamos a este el método de la mariposa. ¿Por qué? Porque se puede relacionar, multiplicar estos dos por estos dos, pues sí, ahí se observa una mariposa. Y por supuesto, estos dos. Entonces, con esa figura podemos interiorizar o memorizar el procedimiento para resolver este tipo de sumas o restas con diferente denominador. Luego, la multiplicación y la división. Estas sí son más fáciles, muy prácticas. ¿Por qué? Bueno, si estamos multiplicando, aquí no importa si tienen igual o diferente denominador, simplemente se opera igual siempre. ¿Y cómo se opera? Pues estas se resuelven de forma horizontal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Así se multiplican de esa manera, o si no, podemos escribir unas flechitas acá y entonces el resultado siempre va a quedar de la siguiente manera. Entonces tenemos igual A por C y B por D. Así. Ahora la división. Para el caso de la división, el proceso cambia un poquito. División de fracciones. La multiplicación va a ser de la siguiente manera. Multiplicamos
este por este, y el resultado va en el numerador, multiplicamos estos dos, y el resultado va en el denominador. Es decir, en forma cruzada. Entonces sería A por D y B por C. Así. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Resuelvo algunos ejemplos? No, todo claro. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, con eso dejamos una parte de las propiedades de las fracciones. Aquí pues se van a aplicar leyes de signos, según lo como aparece. Ahora tenemos que aplicar aquí algunas propiedades de potencias y de raíces con fracciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fracción y tengo un exponente, entonces eso se puede expresar distribuyendo el exponente con las fracciones, con cada parte de la fracción, de esta forma. Así, prácticamente este exponente se distribuye entre el numerador y el denominador. Lo mismo pasa en el caso de las raíces. Si yo tengo una fracción y hay una raíz que aplica a la fracción completa, entonces puedo distribuir la raíz entre el numerador y el denominador. Entonces se puede expresar de esta manera. Así. Y por supuesto después resolver. O se puede hacer viceversa, es decir, si tengo una fracción y el denominador y el numerador están con la misma raíz, entonces se pueden expresar de esta forma. Así que podemos saltar de uno a otro lado. Las dos expresiones son equivalentes. Luego hay otro concepto más con fracciones y raíces y es el siguiente. Si yo tengo una potencia, voy a escribir aquí n, y luego una raíz, le vamos a escribir m aquí. Entonces, ese a ver, esa relación entre exponente e índice se puede expresar como una fracción. Es decir, se puede escribir en el exponente una fracción, donde el numerador de la fracción es la potencia y el denominador es la raíz. Así. ¿Alguna pregunta aquí? No, ¿No? no. Solo, esas son solo maneras de te podrías expresar, ¿verdad? Sí, pero esto ayuda a hacer simplificaciones más adelante, pues para distintas expresiones. Por ejemplo, si yo tengo el número 2, digamos, elevado a la cuarta potencia. Pero a esta potencia les extraigo raíz cuadrada. Voy a escribir el 2, normalmente no se escribe. Entonces yo puedo expresar el resultado como una potencia con un exponente fraccionario, donde el numerador siempre va a ser el exponente de la potencia y el denominador siempre va a ser el índice de la raíz. Una vez tengo eso así, yo puedo simplificar la fracción, porque 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, el resultado final va a ser este. Esta propiedad nos ayuda, por ejemplo, para resolver una potencia sin necesidad de usar aquel procedimiento, perdón, sí, para resolver una potencia y raíz, sin necesidad de hacer aquel procedimiento complicado que nos enseñan en sexto primaria, que después uno nunca más lo va a utilizar. Entonces, se pueden resolver muchas raíces usando este tipo de expresiones. Para verlo de otra manera, sería algo como lo siguiente. Digamos que tenemos la raíz cuadrada del número 64. Yo ya sé que es 8 por 8, pero usémosla. A ver, entonces, yo sé que 64 es una potencia de base 2 con exponente 6.
2 por 2 por 2 por 2 da hasta 6, da 64. Entonces, yo puedo expresarlo así. Perdón, aquí es 2, porque aquí es 2. Y después de eso, al simplificar la fracción, me queda 2 al cubo. Y 2 al cubo es igual a 8. Entonces, ahí ya resolví la raíz. Pero hay que notar que convertí este número en potencia, que es 2 a la sexta. Entonces, aplicando estas propiedades, se pueden simplificar algunas operaciones más adelante. Pues vamos a ver algunos ejemplos, pero es una de las formas de aplicar este tipo de expresión. En álgebra nos va a servir mucho esa propiedad que tenemos ahí. ¿Preguntas? Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí cerramos gran parte de esta unidad. Solo nos faltan dos conceptos. Uno sobre las sucesiones y los, otro sobre los números complejos. Entonces voy a introducir ahorita lo de los números complejos y creo que vamos a avanzar un poquito muy bien y ya mañana trabajamos todo lo de las sucesiones. Bien. Para comprender lo de los números complejos, pues hay que comprender lo de los números imaginarios y eso lo resolvemos de la siguiente manera. A ver, vamos a comenzar con potencias. Es decir, si yo tengo una potencia de base -2, así, entonces al desarrollarla sería -2 multiplicado por -2. Y eso me da igual a 4 positivo. Pero si yo tengo 2 al cuadrado, 2 positivo al cuadrado, es 2 por 2. Y eso es igual a 4 positivo también. O sea, si yo tengo una potencia con exponente par, que en este caso es 2, puede ser 4, puede ser 6, 8, 10, 12, etcétera, pero número par, el exponente. Si yo tengo una potencia con número par y la base es negativa, el resultado va a ser positivo. Y si tengo una potencia, obviamente, con número par, exponente par, y la base es positiva, pues el resultado va a ser positivo. Entonces, yo quiero que notemos que el resultado de una potencia va a ser siempre positiva, no importa si la base es negativa o no, cuando el exponente es un número par. Insisto, puede ser 4, puede ser 6, 8, 10, 12, etcétera. ¿Esto en qué nos ayuda? Esto nos resuelve un tema sobre las raíces. ¿Por qué razón? Porque si tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 positivo, así, yo sé que la solución no va a ser una, van a ser dos. La solución puede ser -2 o puede ser +2, siempre. O sea, una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, va a tener dos o más soluciones. En el caso de la raíz cuadrada, siempre va a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. ¿Por qué? Por esto que expliqué acá. ¿Se comprende eso? Sí, Vale. Ahora, ¿qué pasa si tengo una raíz cúbica con un número negativo o una raíz cuadrada con un número negativo? Veamos eso. Por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada, digamos, de -4, yo tengo que buscar una potencia
con exponente 2 que me dé por resultado menos 4. Pregunto, ¿voy a encontrar esa potencia? Sí, No la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque ya vi que me va a dar positivo, 4 positivo. Si la base es negativa o es positiva, el resultado siempre va a ser 4 positivo. Es decir, no puedo encontrar una potencia aquí que me dé como resultado menos 4. No la puedo encontrar, no la tengo. Es decir, porque si fuera menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Y si es 2 positivo, como aquí, entonces es 4 positivo también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este menos 4 o raíz cuadrada de menos 4 no tiene solución en el conjunto de números reales. Entonces voy a escribir aquí conjunto vacío. O sea, no voy a encontrar un número o la raíz cuadrada de un número negativo. No existe en el número, en el conjunto de números real. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve de la siguiente manera. Y aquí surge el otro conjunto numérico. Este menos 4 yo lo puedo descomponer en sus factores primos. Eso sería menos uno multiplicado por 4. Menos uno multiplicado por 4 es menos 4. Así que hasta ahí vamos bien. Esto lo puedo expresar aplicando una de las propiedades de las raíces en las que ahí tengo una multiplicación. Yo puedo separar los factores. Así, aplicando la raíz a cada factor por aparte. Cuando hago esta separación, esto ya tiene solución. Y la solución la tengo ahí arriba. Pues, la solución la tengo aquí arriba. Ese 4 positivo puede ser resultado menos 2 o más 2, cualquiera de los dos. Yo voy a tomar el positivo. Entonces aquí la respuesta sería así. Raíz cuadrada de 4, 2. Escribo el 2, pero voy a borrar esto. Ya está. Y me quedo con la raíz de menos 1. Así. Así sí lo puedo resolver. Ahora, este tampoco tiene solución, porque menos 1 por menos 1 es positivo y 1 por 1 también es positivo. Tampoco tiene solución. Aquí es donde entra en acción o se creó el conjunto de números imaginarios. Es decir, esta expresión, usemos amarillo, esta expresión raíz de menos 1 se sustituye con la letra I, que en términos simples sería la solución imaginaria de esa raíz. Entonces, esta expresión ya se escribe de otra forma. 2i. Y a este es el que le llamamos número imaginario. Bueno, en unión con este, ¿no? Número imaginario. Donde la letra I representa la raíz cuadrada de menos 1. Hago un paréntesis. El hecho de que se haya resuelto de esa forma una raíz de un número negativo dio lugar a cálculos nuevos y la verdad, bueno, lo que resulta es que el uso de los celulares, por ejemplo, es posible gracias a la existencia de este conjunto numérico. Ah, la, el modelo matemático que se usa para programar el celular, el procesador del celular, para que capte la señal o la envíe, ese modelo matemático incluye números imaginarios.
Sin este conjunto, pues no podríamos usar el celular, por ejemplo, y así otro tipo de dispositivos electrónicos ahora. Luego, entonces, más adelante, nosotros, bueno, esto lo vamos a trabajar mañana, pero básicamente si luego tenemos, por decir alguna combinación de un número real, este sería un número real, con un número imaginario, este tipo de expresión, así como la ves, donde es una suma, puede ser una resta, es una suma, y tenemos un término que es un número real y otro término que tiene número imaginario. Esa expresión, así como la ves, la que está dentro del recuadro, esa expresión se le llama número complejo, número complejo. Y ese es el conjunto de números complejos que surge de la necesidad de resolver la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Está clarito esto? Sí, sí está claro. Muy bien, entonces nos quedamos aquí por hoy. Ya mañana completamos esta unidad para poder cerrar esa parte y ya luego avanzamos con el resto que va a ser mucho más rápido. Ha sido un gusto tenerles entonces y nos vemos Dios mediante mañana. Gracias, que tenga feliz noche. Gracias igualmente.